Dios verdadero. A ti, Señor, damos gloria y a ti damos honra, Padre, y a ti te alabamos. En el nombre de Jesús, Señor, recibe toda gloria. Amén. Amén. Vamos a adorar, vamos a alabar a Dios ahí en su hogar. Prepare su corazón. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas al Rey. Ángeles y serafines todos cantad al Cordero que es digno de adorar. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas al Rey. Ángeles y serafines todos cantad al Cordero que es digno de adorar. Alaba a todos los siervos del Señor, los redimidos por su sangre. Alaba, que todo lo que respira alabe al Señor, que todo nuestro ser le dé gloria, que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey, hoy demos gloria al Rey, Él es digno. Alabad a Jehová toda la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Alabad las montañas y el mar tiemblen ante sus ejércitos, proclamen su poder. Alaba a todos los siervos del Señor, todos sus hijos, los redimidos por su sangre. Alaba, que todo lo que respira alabe al Señor, que todo nuestro ser le dé gloria, que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey, que todo lo que respira, que todo lo que respira alabe al Señor, que todo nuestro ser le dé gloria, que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey, hoy demos gloria al Rey. Gloria, gloria, gloria a nuestro Rey. Gloria, gloria, gloria al Cordero. Gloria, gloria, gloria a nuestro Rey. Gloria, gloria, gloria al Cordero. Decimos digno, 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 digno es nuestro Rey. Digno, digno, digno es el Cordero. Vamos, diga su lugar santo. Santo, santo, santo es nuestro Rey. Santo, santo, santo es el Cordero. Santo es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza. En todo lugar proclamemos su nombre. En
nuestro hogar se escuche alabanza a nuestro Dios. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclamad el nombre del Señor. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclamad el nombre del Señor. Cánticos nuevos y alzando nuestras manos, exaltemos al Señor por todas sus obras tan maravillosas, su amor, su gracia y su perdón. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclamad el nombre del Señor. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con la alegría toda la tierra aclamad el nombre del Señor. Con cánticos nuevos y alzando nuestras manos, exaltemos al Señor por todas sus obras tan maravillosas, su amor, su gracia y su perdón. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Demos gloria, gloria, ¿a quién? Gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Solo tú eres digno de adoración, Jesús. Vamos a decirlo, de adoración. Aleluya, Señor, tú eres digno de adoración y de gloria y de honra. A ti alabamos, a ti adoramos, Señor, en esta hora, Dios, porque reconocemos que no hay otro Dios como tú. Ahí en su hogar, cierre sus ojos por un momento, adórele a Él, dígale: Dios, gracias. Sabemos, Dios, que tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro amado Dios, que tú nos has traído a tu familia, Señor, para formar parte de tu reino. Gracias, Dios, por sostenernos, por animarnos todos los días. Gracias, Señor Jesús, gracias, porque nos permites adorarte, nos permites exaltar tu nombre en esta hora, Señor.
lleno de autoridad. Dígale: Altísimo, Altísimo Señor, inigualable Dios, lleno de majestad, lleno de autoridad. Todos los reinos están sujetos a tu voluntad. Adórele a Él. Todos los reinos están sujetos a tu voluntad. Oh, excelso sobre todo, gobierna en mí, gobierna en mi corazón. Dígale: excelso, excelso, excelso sobre todo, gobierna en mí, gobierna en mi corazón. Gobierna, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, Señor. Altísimo Señor, adórele a Él, dígale: inigualable Dios, lleno de majestad, lleno de autoridad. Altísimo, Altísimo Señor, inigualable Dios, lleno de majestad, lleno de autoridad. Todos los reinos están sujetos a tu voluntad. Todos los reinos están sujetos a tu voluntad. Excelso, excelso sobre todo, gobierna en mí, gobierna en mi corazón. Excelso, adórele sobre todo, gobierna en mí, gobierna en mi corazón. Es nuestra oración, Señor. Gobierna en nosotros, Señor. Gobierna en nosotros, Señor. Porque no le canta en su hogar una vez más, le dice: Dios, tú eres excelso. Dígale a Él: excelso sobre todo, gobierna en mí, gobierna en mi corazón. Una vez más cante el excelso Dios, excelso, excelso sobre todo, dígale: gobierna, Señor, gobierna en mí, gobierna en mi corazón.
Gracias, Señor Jesús. Solo tú puedes gobernar nuestras vidas, Dios. Y ante ti nos inclinamos y nos humillamos. Solo tú eres Dios, solo tú eres nuestro Rey. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarles, qué gusto que esté con nosotros una vez más. Me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto que podamos estudiar la palabra de Dios juntos en esta hora. Así que yo le quiero invitar a que oremos a Dios y demos inicio a este tiempo de reflexión en la palabra. Acompáñeme con una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Dios, por tu bondad, tu gran amor y misericordia. Queremos, Señor, en esta hora darte a ti toda la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por tu palabra que nos sustenta todos los días. Padre, queremos meditar en ella hoy, reflexionar en ella y ponerla por obra, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estamos atentos a tu instrucción. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo quisiera en esta hora compartir con ustedes una reflexión, una pequeña reflexión acerca de lo que yo he estado meditando en la palabra de Dios. Y yo quisiera recalcar la importancia de vivir para Dios. Ese es el tema de esta hora, vivimos para Dios. Y yo quisiera recalcar esta importancia. Creo que todos sabemos que vivimos para Dios, que Dios nos ha comprado, ¿verdad? Y que Él ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Él nos ha rescatado del pecado, Él nos ha rescatado de la muerte. Sin embargo, creo que es importante recordar que vivimos para Dios. Es importante recordar todos los días y hacer un momento y detenernos por un instante en nuestra vida y pensar y entender que hemos sido creados para Dios y que una vez que venimos a Dios, vivimos para Él, ya no vivimos para nosotros. Y vamos a entenderlo de una manera un poquito más profunda. Yo quisiera hablar de esto. Y quisiera comenzar hablando de algo bien importante y bien curioso que ha pasado. Yo creo que usted en algún momento, y bueno, todos hemos escuchado que se nos ha dicho que para ser salvos o para venir a Dios debemos recibir a Jesús en nuestro corazón. Y fíjese qué curioso, porque tal vez nos hemos basado en el pasaje donde Jesús toca a la puerta y llama, ¿verdad? Para decir que debemos aceptar y recibir a Jesús en nuestro corazón. Pero tal vez tengamos aquí un problema en el entendimiento de lo que estamos abordando. Porque tal vez al decir que recibimos o que debemos recibir a Jesús en nuestro corazón, que lo debemos aceptar, además de no ser tal cual bíblico, nos puede dar una idea de que Jesús tiene que adaptarse a nuestra vida, de que Jesús tiene que venir y entrar y se tiene que adaptar, que nuestro Dios tiene que ser aceptado por nosotros, ¿verdad? Cuando pues la realidad es que es totalmente distinto, es totalmente al revés. Nosotros, hermanos, no debemos aceptar a Dios, siendo que pues Dios tenga que ser aceptado por los seres humanos. Al contrario, nosotros debemos rendirnos por completo a Dios. Debemos rendirnos por completo, humillarnos y reconocer que Él es Dios. Entonces somos salvos, ¿verdad? Entonces no se trata de recibir a Jesús en nuestro corazón, de aceptarlo en nuestras vidas, sino es totalmente lo contrario, es de rendirnos a Él. ¿Se da cuenta de este cambio?
que muchas veces, y yo creo que hemos repetido esto durante toda nuestra vida: tienes que recibir a Jesús. Cuando le predicamos a alguien de Dios, le decimos, es que tú tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Pero tal vez esto realmente no es demasiado bíblico, ¿verdad? Cuando la instrucción de Jesús, cuando Él les dice a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca les dice a los discípulos: si quieren venir en pos de mí, acéptenme en su corazón, recíbanme en su corazón. Sí se entiende la idea, ¿verdad?, de recibir a Dios en nuestro corazón, porque al final Dios dice que habita en nosotros por medio de su Espíritu. Pero lo que Jesús predica es: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces hay un cambio total en el entendimiento de decir: tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, a decirle: tienes que entregar tu vida a Jesús, tienes que negarte a ti mismo, tienes que renunciar a tu vida, porque de ahora en adelante tendrías que vivir para Dios. ¿Notamos el cambio? De entre decir acepto a Jesús, lo recibo, a decir me entrego mi vida a Jesús. Hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia, y es precisamente de lo que se trata esta reflexión. Y es precisamente de lo que se trata la vida cristiana. No se trata de, como decíamos, de que Dios se adapte a nosotros, sino que de nosotros nos rindamos a Dios. Muchas veces queremos adaptar la palabra de Dios a nuestras vidas. Queremos adaptar a Dios a nuestras vidas, a nuestro molde, a nuestra comodidad. Pero no se trata de eso, ¿verdad? La vida cristiana se trata de que existe una ley, que existe un Dios, que existe su palabra, sus mandamientos. Y el ser humano es el que tiene que rendirse y humillarse y aceptar sus términos. No se trata de que Dios tenga que aceptar mis términos. Está bien, Señor, te acepto y te recibo, pero, ¿verdad?, se trata de que yo como ser humano tengo que aceptar y reconocer los términos de Dios. De eso se trata, mis hermanos. Ahora bien, el problema es que por un momento tal vez podemos confundir el amor de Dios. Tal vez podemos confundir su misericordia, podemos confundir su gracia, podemos confundir todo esto al pensar que Dios está en una posición de rogarle al ser humano. Y tal vez se escucha un poquito feo, ¿verdad?, esto que acabo de decir. Pero ese es el problema, que muchas veces nos confundimos, y que en algún momento tanto el ser humano como a veces los mismos cristianos llegamos a confundirnos y a pensar que el amor de Dios pues está ahí tratando de rogarnos, de atraernos, ¿verdad? Y confundimos un poquito textos que ahorita vamos a ver. Pero aquí radica un problema muy importante, y es que, por ejemplo, de lo que les comentaba de los textos, podemos incluso malinterpretar, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? En donde, ahorita lo leemos, el pastor va por una oveja que se extravió y deja a 99 que están ahí, y va por una que se perdió. Y a veces malinterpretamos las parábolas, malinterpretamos el significado de lo que Jesús está hablando, y decimos: es que entonces pues Dios va por mí, o sea, no importa lo que pase, no importa a dónde yo vaya, Dios va a ir por mí, su amor me va a perseguir. Suena muy bonito y suena bastante poético, ¿verdad? Pero no es la realidad bíblica. Estamos invirtiendo los papeles. Dios se adapta a mí y no yo a Dios. Yo tengo que recibir a Jesús y no Él, y no yo me tengo que humillar a Él. Invertimos los papeles, ¿verdad? Y es que mire, por ejemplo, vamos a verlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, hay 3 parábolas que nos hablan de estas cosas. Sin embargo, hay una diferencia entre estas 3. 2 son muy similares y una es un poquito distinta. En este capítulo se encuentra la parábola de la oveja perdida, después viene la parábola de la moneda perdida, y por último Jesús enseña la parábola del hijo pródigo. Hay una diferencia con la del hijo pródigo de las otras 2. Vamos a ver primero la parábola de la oveja perdida. Mire, en Lucas capítulo 15, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 7. Dice de la siguiente manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo:
¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Atención en el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La parábola de la oveja perdida. Aquí es donde yo decía que muchas veces podemos malinterpretar un poquito el amor de Dios, podemos malinterpretar un poquito la misericordia, el favor, la gracia de nuestro Señor. Claramente vemos que en esta parábola está presente el amor de Dios, es claro. El pastor que va por la oveja perdida representa a Jesús, a Dios, en su amor, en su misericordia, yendo tras el perdido, ¿verdad? Ahí está presente su misericordia, ahí está presente el amor de Dios. Pero es claro también que habla de un pecador que tiene que arrepentirse. Un pecador. Es decir, alguien que no ha sido justificado por Jesús, alguien que no conoce a Dios, alguien que no ha pasado por este proceso de transformación al venir a Cristo. Habla de esta persona. Y yo hice un énfasis en el versículo 7, lo leo de nuevo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Ahí está la clave, 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por eso Jesús habla de 99 que son justos y que están ahí en el redil, con el rebaño, y hay uno que no lo es, hay uno que no es justo, hay uno que es pecador. Jesús hace una distinción entre justos y pecadores, ¿verdad? Entonces, podemos decir entonces que claramente esta parábola se refiere a alguien que no ha conocido a Jesús, a alguien que no ha venido a Cristo por primera vez, a alguien que no ha entregado su vida a Jesús. De eso se trata esta parábola, 99 justos contra un pecador que necesita arrepentimiento, y hasta mismo Jesús dice 99 justos que no necesitan arrepentimiento porque han sido justificados. Una cosa es el arrepentimiento por primera vez, y otra cosa es que un cristiano en su caminar peque y se arrepienta de ese pecado. Pero ya no se arrepiente como la primera vez, en el sentido de que la primera vez nos arrepentimos de nuestro caminar sin Dios, reconociendo que hemos andado sin Dios y que ahora necesitamos venir a Cristo para que Él sea nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Jesús hace esta diferencia. Ahora bien, vemos que Jesús es el que se acerca a la oveja perdida, a este pecador que no le ha conocido, a este pecador que no ha aceptado la palabra de Dios y no ha venido a sus pies y no ha entregado su vida y que no ha querido reconocerle a Él como Señor y Salvador. Jesús habla de esta persona, ¿verdad? Ahora bien, sigue otra parábola, y esta es la de la moneda perdida. Mire usted Lucas 15, 8 al 10, el cual dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 10, y hago énfasis también aquí. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es exactamente la misma situación. Hay un pecador que se arrepiente y esto provoca, como dice Jesús, un gozo delante de los ángeles de Dios, ¿verdad? Por este pecador que se arrepiente y que viene a Jesús. Es claro entonces que cuando menciona al pecador, se refiere a alguien que no ha conocido a Jesús, que no ha entregado su vida, que no se ha rendido a los pies de Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué razón podemos decir que se refiere a alguien así, a un incrédulo, a alguien que no ha venido a los pies de Jesús? ¿Por qué razón? Bueno, resulta que los que hemos creído en Jesús, hermanos, como usted lo sabrá, Dios ya no nos llama pecadores. Cuando venimos a Él y cuando nos entregamos a los pies de Jesús y le rendimos nuestras vidas y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Jesús y Dios nunca nos vuelve a llamar pecadores.
Dios nos llama santos, nos llama hijos, nos llama reyes, sacerdotes, nuevas criaturas, pero jamás nos vuelve a llamar Dios pecadores. Había puesto atención en eso, mi hermano. Qué grande es Dios, qué misericordioso y qué amoroso es nuestro Dios. Que a pesar de que seguimos siendo imperfectos, a pesar de que seguimos teniendo muchos errores, a pesar de que seguimos batallando a veces con ciertas áreas con las cuales luchamos día a día, a pesar de esto, Dios ya no nos llama pecadores, nos llama hijos, nos llama reyes, sacerdotes, nos llama santos, ¿verdad? Cuando Pablo saludaba a los de las iglesias, les decía a los santos que se encuentran en Corinto, a los santos, ¿verdad?, que se encuentran en tal lugar. Dios nos considera de otra forma por medio de Jesús. Y eso es una razón enorme para adorarle, alabarle y darle gracias. Que ante los ojos de Dios ya no somos más pecadores. Incluso si llegamos a cometer pecado, mis hermanos, Dios nos considera hijos. Mire usted lo que viene a continuación. Mire, segunda carta a los Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vemos que Dios ya no nos llama pecadores, nos llama nuevas criaturas. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No somos pecadores, mas ante Dios somos reyes y sacerdotes. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no más pecadores, ahora somos hijos de Dios. En ningún momento de la Biblia, hermanos, se nos vuelve a llamar pecadores una vez que entregamos nuestras vidas a Jesús, una vez que nos rendimos a sus pies. Nunca más se nos vuelve a llamar pecadores a los que hemos creído en Jesús. Esto es algo bien hermoso. Claramente vemos entonces que las parábolas, tanto de la oveja perdida como la de la moneda perdida, no hablan específicamente de los que ya han creído, de los que ya entregaron su vida. Habla de las personas que aún no lo han hecho, de las personas que no han entregado sus vidas, que no han creído en Jesús, que no le han rendido todo su ser a nuestro Dios. Por ejemplo, en este caso de las ovejas perdidas pudieran ser bien personas ateas, personas gnósticas, personas con alguna creencia distinta, que creen tal vez en imágenes, en dioses falsos, ¿verdad? Tal vez los que dicen: no, yo no quiero nada con Dios, a mí no me cuentes nada de tu Dios, etc. Esas personas son las ovejas perdidas. Esas personas son las monedas perdidas, de acuerdo con la segunda parábola. Pero algo bien importante y bien interesante, un cambio drástico sucede con la parábola del hijo pródigo. Incluso el mismo nombre, el hijo pródigo, ¿verdad? Vamos a ver la historia, pero vamos a contarla de manera breve porque estoy seguro que usted la conoce. El hijo menor toma los bienes que le correspondían, ¿verdad? Le dice al padre: quiero mi herencia, quiero lo que me corresponde a mí, de mi dinero, de mi herencia. Y lo que sucede con el hijo pródigo es que, conocemos la historia, se va lejos de casa y malgasta toda su fortuna. Malgasta y despilfarra todo lo que él tiene, a tal punto que se queda sin dinero y se ven en la necesidad de trabajar para poder comer. Consigue un trabajo apacentando cerdos, ¿verdad? Y es entonces cuando sucede lo siguiente. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 16 al 20. Dice así: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18, y hago énfasis: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Creo que usted ya notó la gran diferencia que hay entre esta parábola del hijo pródigo con las otras dos anteriores. En el caso de la oveja perdida, el pastor es el que va por la oveja.
La oveja está extraviada, la oveja no conoce al pastor, porque recuerde que en alguna otra ocasión Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero entonces esta ovejita no conocía la voz de Jesús, no había entregado su vida a Jesús todavía. Esta oveja está perdida, entonces el pastor va por la oveja y la trae de vuelta, ¿verdad? Esa oveja representa a un pecador, es decir, a alguien que no ha rendido su vida a Jesús. En el segundo caso, en la parábola de la moneda perdida, sucede exactamente lo mismo, hermanos. Se trata de la representación de Dios buscando esta moneda perdida, es decir, a un pecador que tampoco ha entregado su vida a Jesús. Sin embargo, con la parábola del hijo pródigo sucede algo totalmente distinto. Jesús no menciona a un pecador. En las otras dos, sí, Jesús menciona a un pecador. En esta, Jesús no menciona a un pecador, incluso a pesar de que en las tres hay fiesta al final, ¿verdad? Hay gozo porque se ha recuperado esa alma. Pero en este caso, en la parábola del hijo pródigo, Jesús no menciona a ningún pecador. El mismo hijo pródigo es el que reconoce que pecó, pero nunca Jesús dice que era un pecador. Es decir, Jesús menciona que era un hijo. Jesús menciona que era un hijo, y en este caso del hijo pródigo, el padre es representado por Dios. El hijo pues representaría a cualquiera de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesús, ¿verdad? Y que en algún momento decidimos alejarnos de Dios. Pero en este caso, mis hermanos, Dios, en lugar de ir a buscar a este hijo, ¿qué es lo que sucede? El hijo pródigo dice: me levantaré e iré a casa de mi padre. Entonces dice Jesús, cuenta la parábola, que entonces el hijo pródigo vino a casa de su padre. Ahí está la gran diferencia. Con la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, es Dios mismo, es el pastor, quien busca a la oveja y quien busca a la moneda. En el caso de la parábola del hijo pródigo, es el hijo pródigo quien regresa, quien busca al padre. ¿Quién busca a quién? En las otras dos, Dios busca, pero en esta ocasión, en el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, el hijo busca al padre. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos muestra esto y qué relación tiene con lo que estamos hablando de vivir para Dios? Pues bueno, quiere decir que una vez que rendimos nuestras vidas a Jesús, mis hermanos, somos hijos. Ya no somos más pecadores ante los ojos de Dios. Dijimos que no es que ya seamos perfectos, sino que Dios nos considera hijos suyos por medio de Jesús. Podemos seguir teniendo pecados en el sentido de que somos humanos y cometemos errores, no que los practiquemos, ¿verdad? Sino que a veces en el caminar pues fallamos, no somos perfectos. Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago. Muchas veces luchamos con la carne y en muchas ocasiones fallamos, ¿verdad? Pero Dios nos sigue considerando hijos, no nos considera pecadores por el hecho de que hagamos lo malo ante sus ojos por algún error que cometamos. No, y aquí hay que hacer la aclaración. No estamos hablando de que alguien que practica el pecado no es considerado pecador ante Dios. Aquí es un caso totalmente diferente. Estamos hablando de cristianos, de creyentes, de nacidos de nuevo, ¿verdad? Personas que han creído en Jesús, que en su caminar, por alguna cuestión de la situación de la vida, de la lucha contra la carne, pues pecamos, fallamos, todos pecamos en algún momento. Mismo Pablo lo decía y lo citaba hace un ratito, que Pablo decía: lo que yo no quiero hacer, eso hago. Imagínense a Pablo, el apóstol de Jesucristo, un gran hombre de Dios, diciendo: lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Miserable de mí que aún estoy en este cuerpo, porque estoy aprisionado en un cuerpo que es corruptible, que es corrupto, que en algún momento falla, ¿verdad? Aunque yo no quiero hacer esto, en algún momento se me va. En algún momento se me va, como decimos, la onda y digo algo que no tenía que decir. En algún momento pienso algo que no tenía que pensar. En algún momento hago algo que no debía hacer, ¿verdad? A eso nos referimos, no en el sentido de que conscientemente queramos practicar el pecado. Ese es otro tema. Y en ese caso realmente no hay un nacimiento de nuevo, porque recordemos que la Biblia dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿verdad? Un árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Esto quiere decir que si yo conscientemente practico el pecado, lo practico
conscientemente, sabiendo que lo que hago está mal y lo hago y no me importa, no hay un nuevo nacimiento. No soy un árbol bueno. No he nacido de nuevo realmente. Ese es otro caso. Estamos hablando de los cristianos, de los creyentes, que vienen a Jesús, han sido renovados en su espíritu, en su naturaleza, pero aún estamos en un cuerpo corrupto, como lo menciona Pablo, ¿verdad? Y entonces en algún momento fallamos, porque no somos perfectos aún, completamente. De eso estamos hablando. Una vez que venimos a Jesús, entonces, Dios ya no nos considera pecadores, ya no nos considera como tal. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos sus amados, ahora somos su iglesia, ahora somos la novia de Cristo, ¿verdad? Aunque no somos perfectos, aunque en algún momento vamos a cometer algún error porque estamos en un cuerpo corrupto, en algún momento va a pasar esto, pero Dios nos sigue considerando hijos, nos sigue considerando amados, nos sigue considerando como sus santos, sus reyes, sacerdotes, ¿verdad? No somos más pecadores ante Dios. Ahora bien, ¿esto a qué nos lleva? Dios ya hizo todo por acercarse a nosotros. Ya hizo todo el Señor por acercarse a nosotros y darnos todo. Ahora nosotros debemos acercarnos a Dios. Dios se acercó a nosotros por medio de Jesús en la cruz, y eso fue más que suficiente para que nosotros nos acercáramos a Él. Muchas veces le pedimos a Dios tantas cosas, ¿verdad? Y muchas veces queremos que Dios nos dé muchas cosas. Pero si lo pensamos en un sentido crítico y bíblico, Dios ya hizo todo para darnos a nosotros lo que necesitamos. Nuestra salvación, nuestra seguridad de vivir con Él una eternidad, ¿verdad? Y bendiciones espirituales. Todo lo demás, dice Dios, viene por añadidura. Pero lo esencial para el ser humano es Jesús, es la salvación. Y todo esto Jesús, Dios ya lo hizo, ya está hecho. Dios ya hizo todo lo necesario para acercarse a nosotros. Ahora le corresponde al ser humano acercarse a Dios. Y bien, en el caso del hijo pródigo, él tenía todo en casa. Él tenía todo en su casa, él tenía las bendiciones en casa, él estaba dentro de la cobertura del padre, pero el hijo prefiere salir de casa y comenzar a vivir para él mismo, y ya no para el padre, haciendo la semejanza de lo que realmente significa, ¿verdad? Que el hijo salió de casa para vivir para sí y ya no para vivir para Dios. ¿Quién debe vivir para quién? ¿Dios debe vivir para mí o yo debo vivir para Dios? Y es aquí donde a veces nos confundimos el amor de Dios, confundimos su misericordia, confundimos su gracia, confundimos incluso las bendiciones de Dios. Cuando yo estaba reflexionando en esto, me vino a la mente un canto que de pronto pues se puso de moda, ¿verdad? En las iglesias, en la música cristiana. Y bueno, este canto dice: no hay monte que Dios no escale para encontrarme a mí. No hay montaña que Dios no cruce, algo así, para encontrarme a mí, ¿verdad? Sin duda el mensaje de esta canción es algo bonito en el sentido de que habla del amor de Dios y que pues Dios nos envuelve con su amor y nos abraza con su amor, ¿verdad? Y es un mensaje bonito. Sin embargo, hace alusión a la parábola de la oveja perdida, pero como vimos, no se refiere exactamente a nosotros como cristianos, en el sentido de entendiendo que ya estamos, ¿verdad?, justificados por medio de Jesús. Acuérdese de que Jesús habla de 99 justos contra un pecador. Nosotros ya hemos sido justificados, entonces ya no somos esa ovejita perdida. Y bueno, entonces yo reflexionaba en lo que a veces se canta, ¿verdad?, en las iglesias. Y no en afán de ninguna crítica, pero yo inmediatamente pensé en esto. Usted sabe que yo estoy en el ministerio sirviendo en la alabanza y pues es gran parte de mi vida el escuchar música y el poder analizar también las letras, ¿verdad?, de lo que pues a veces la iglesia en general canta. Y yo estaba reflexionando sobre esta canción, esta adoración. Y bueno, decía, citando este pedacito: no hay monte que tú no escales para encontrarme a mí. Pero entonces si nos ponemos a pensar en lo que se está hablando, pues bueno, quiere decir que entonces yo, ya siendo justificado por Jesús, aún así me le escapo a Dios y Dios tiene que ir a encontrarme.
porque pues no hay monte que Dios no escale para encontrarme, ¿verdad? Porque su amor me va a alcanzar siempre. Su amor siempre me va a ir a buscar. No importa lo que yo haga, no importa a dónde yo me vaya, no importa si yo me alejo de Dios, total, Dios me va a ir a buscar. Con cuerdas de amor me va a traer, ¿verdad? Y empezamos a confundir y empezamos a invertir los papeles. ¿Quién busca a quién, verdad? Entonces yo reflexionaba en esto y decía, wow, qué tremendo que de pronto podamos confundir esta cuestión y decir, pues bueno, el amor de Dios es tan grande que no hay monte que Dios no escale para encontrarme, siendo que yo ya soy justificado por la sangre de Jesús, que yo ya soy justo ante Él y que Dios ya no tendría por qué irme a buscar, porque yo no tendría ni siquiera a dónde irme, ¿verdad? Sin embargo, pues Dios no está tratando de alcanzarnos, no está tratando de encontrarnos. Debería ser al revés. Nosotros deberíamos estar buscando estar más y más y más cerca de Dios. Esa es una gran confusión que a mí me dejó impactado. Cómo a veces podemos pensar que Dios es quien me tiene que ir a buscar, que me tiene que ir a traer de la manita para que esté conmigo, para que yo esté con Él y Dios conmigo, ¿verdad? Cuando una vez rendidas nuestras vidas a Jesús, es totalmente lo contrario. Cuando venimos la primera vez, está escrito en la Biblia que es Él quien nos va a buscar. Pero cuando Él nos trae y nos justifica y nos redime, ahora nos corresponde a nosotros buscarle a Él. Dios ya no está tratando de buscarnos a los creyentes, a los redimidos. Dios no nos está tratando de alcanzar y tampoco deberíamos nosotros irnos, ¿verdad? Para que Dios tenga que ir y traernos. Porque si ese fuera el caso, sería el caso de la parábola del hijo pródigo. En todo caso, nosotros tendríamos que volver en nosotros mismos y decir, en casa de Padre yo tenía todo. Debo ir a casa de mi Padre. Somos nosotros los que tenemos que ir a Dios y no Dios a nosotros. ¿Quién vive para quién? ¿Dios vive para mí o yo vivo para Dios? Y este es el gran conflicto en esta reflexión. ¿Yo vivo para Dios o Dios vive para mí? Muchas veces queremos que Dios nos conceda un sinfín de bendiciones, que nos bendiga, que nos dé cosas. Y bueno, Dios en su misericordia y amor, hermanos, es tan bueno nuestro Señor que a veces nos da muchas bendiciones, incluso materiales. Es tan bueno nuestro Dios que lo mueve su misericordia y Él nos concede muchas cosas. Pero ¿quién vive para quién? ¿Verdad? En la Biblia vemos muchos ejemplos acerca de esto. Yo quiero mencionar algunos. Porque una vez que Jesús viene a nuestras vidas, así como la parábola de la oveja perdida, cuando Jesús va por la ovejita y la rescata y la trae al redil, cuando Dios encuentra nuestras vidas, cuando tenemos un encuentro con Dios por primera vez, debemos decidir qué hacer. Debemos decidir si yo vivo para Dios o si sigo viviendo para mí mismo, para mi vida, bajo mis propios términos, o reconozco y me sujeto a los términos de Dios. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Mire, usted sabe la historia de Pablo. Yo quisiera leer esta historia y poder traerla a contexto de lo que estamos hablando. Hechos 9, 1 al 6, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 6, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Impresionante. Todos sabemos esta historia, pero es impresionante y no deja de ser impresionante.
Hubo un encuentro de Jesús para con Saulo en ese entonces, llamado Saulo. Saulo no había conocido a Jesús. Saulo perseguía a la iglesia porque la iglesia predicaba a Cristo Jesús resucitado. Saulo consintió en la persecución de los creyentes, de los cristianos. Saulo los perseguía, los amenazaba y los mataba. Saulo empieza el capítulo diciendo que Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se levanta, ¿no? Y va con el sumo sacerdote para conseguir cartas para las sinagogas de Damasco. Hubo un encuentro de Jesús con Saulo. ¿Y cuál fue la situación? Esta ovejita perdida que era Saulo tuvo que tomar una decisión. Jesús lo encuentra y Pablo antes hacía lo que él hacía. Él antes decía, voy a ir a Damasco para presentarles cartas para perseguir a todos los cristianos y matarlos a todos. Él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Y Pablo antes hacía lo que él quería. Pablo antes decía y hacía todo lo que él quería, ¿verdad? Pero una vez que Jesús lo encuentra en el camino, le dice, Jesús, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ya no es, yo haré lo que yo quiero. Yo voy a ir a Damasco y voy a perseguir a los cristianos y voy a hacer todo esto. Ya no es, voy a hacer lo que yo quiero. Ahora es, ¿qué quieres que yo haga? Pablo tuvo que tomar una decisión. Después de esto, después de este acontecimiento, de este encuentro que Saulo, en ese entonces, después llamado Pablo, tuvo con Jesús, después de este encuentro tan glorioso, Pablo se levanta y no vuelve a ser el mismo jamás. Y nunca más en su vida vivió para sí mismo otra vez. Ahora se dedicó toda su vida, el resto de sus días, a vivir para Dios. Pablo ya no decía, voy a hacer yo lo que yo quiero y voy a hacerlo como yo quiero. Ahora Pablo decía, por ejemplo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O también lo vemos decirle a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nunca más fue el mismo, nunca más vivió para sí mismo. Incluso hubo un tiempo en que Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo se lo impidió. Pablo no dijo, no, yo voy a ir a predicar porque pues, a mí me encanta predicar la palabra. Entonces, lo siento, Señor, pero es una acción buena y yo voy a ir a Asia y voy a ir ahí y voy a predicar. No me importa, ¿verdad? Pablo no se comportó de esta manera. Él entendió que a partir de ese encuentro, ese Pablo que perseguía, ya no tenía que ser el mismo. Tenía que tomar una decisión. ¿Seguir viviendo para Él o comenzar a vivir para Dios? ¿Nos damos cuenta? Y tal vez podamos decir, bueno, es que yo no tengo un llamado como el de Pablo, un llamado apostólico, un llamado pues así tan grande como el de Pablo, ¿no? Como para pues ser tan drástico. No, pero tenemos el mismo llamado de Jesús a tener una comunión con Él. Jesús murió por todos nosotros. Y es que no debemos olvidar, hermanos, que tal vez podemos tener aspiraciones en la vida, y está bien, aspiraciones profesionales, académicas, laborales, tal vez queremos ascender a un puesto. No estamos hablando de que todos tengamos que ser pastores, que todos tengamos que ser líderes, que todos tengamos que ser lo que sea, ¿verdad? En algún ministerio. No estamos hablando específicamente de esto con decir vivir para Dios. A lo que nos referimos es otra cosa. Nunca nuestras aspiraciones, nunca nuestros deseos, nuestros sueños, está bien que los tengamos, pero nunca estos van a reemplazar la realidad de que vivimos para Dios. Nunca debemos hacer que Dios encaje en mis planes, que Dios encaje en mis sueños, porque muchas veces también nos confundimos aquí y pensamos que Dios tiene que adaptarse a mis sueños. Yo quiero ser tal persona, ¿no? Yo quiero ser, no sé, director, yo quiero ser presidente, yo quiero ser, no sé, algo, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Pero si no es el plan de Dios, no va a funcionar. No podemos hacer que Dios encaje en mis planes y seguir con nuestra vida. Es totalmente lo contrario. Nosotros tenemos que encajar
en los planes de Dios. Mira lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. Me gusta mucho la versión en la traducción en lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, mismo versículo. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Esto es bien interesante, mis hermanos. Vivimos para Dios. Está bien tener muchos sueños, metas y demás cosas, pero si todo esto no encaja en la voluntad de Dios, es preferible no intentarlo. Es mejor no ir por ahí. Dios es el que encamina nuestros pasos. Nosotros podemos planear nuestro futuro de una manera impresionante, ¿verdad? Que yo en el próximo año haré y desharé y me voy a ir y voy a hacer y voy a tener una empresa enorme y voy a ser dueño de media ciudad, ¿verdad? Y demás. El hombre planea su futuro, pero Dios es quien le marca el rumbo. ¿Quién vive para quién? ¿Vivimos para Dios o Dios tendrá que vivir para mí? ¿Yo vivo para la voluntad de Dios o la voluntad de Dios se tiene que acoplar a mi estilo de vida? Dios se tiene que acoplar a mis sueños, a mis metas. Mira el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Si es la voluntad de Dios, mis hermanos, cualquiera que sean nuestros planes, se va a hacer. Si es la voluntad de Dios. Por eso dice el salmista, encomienda a Dios tu camino. Tenemos todos planes, sueños, ¿verdad? Todos tenemos alguna meta en la vida y está muy bien que lo tengamos. Pero esta meta pongámosla en manos de Dios. Confiemos en Él y Él hará. Él decidirá si está de acuerdo con su voluntad o no. De eso se trata la vida cristiana, mis hermanos. No de que tengamos que renunciar a nuestros sueños en el sentido de que no se vale soñar, o de que tengamos que renunciar a nuestras metas porque no se vale tener metas, sino todo lo contrario, poner nuestras metas, nuestros planes en manos de Dios y si es su voluntad, se hará. Vivimos para Dios. Yo podría contarles bastantes historias de tal vez veces en las que he querido tomar oportunidades de trabajo en el extranjero, pero no va por ahí. Yo he entendido que de pronto la voluntad de Dios no es esa para mí, al menos en este tiempo. No sabemos, ¿verdad? Después, pero la voluntad de Dios, para mí, en el momento en que yo quería tomar estas decisiones, fue un no. No va por ahí. Entonces, debemos entender que ¿quién vive para quién? ¿Dios vive para mí o yo vivo para Dios? De eso se trata la fe cristiana, mis hermanos. De que nosotros debemos entender que vivimos para Dios, que nuestras vidas le pertenecen a Él. Muchas veces decimos, es que Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que cumplir esto y aquello, Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que amarme, y Dios lo hace en su misericordia y amor. Pero entender la vida cristiana de la manera bíblica nos cambia el panorama, mis hermanos. Ahora bien, ¿cómo podemos entender aún mejor y ponerlo en práctica cómo es vivir para Dios? Yo quiero poner también un ejemplo de un hombre que, por ejemplo, en este caso, tomando a consideración a Pablo, este hombre no fue ningún pastor, este hombre no fue ningún levita, ningún profeta, no tuvo ningún cargo en una iglesia, en una sinagoga, no tuvo ningún ministerio. Sin embargo, es un hombre con una fe impresionante y un hombre que marcó la historia de la Biblia. Vemos en Génesis 5, 21 al 24, cuando se menciona a Enoc. Miremos lo que dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Después del nacimiento de Matusalén sucede algo en la vida de Enoc. Si usted se da cuenta en lo que leímos, dice la escritura que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero después de que engendra a Matusalén, después de que nace Matusalén, viene el versículo 22 y dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Después 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Podemos intuir que antes de Matusalén, en sus primeros 65 años de vida de Enoc, Enoc vivía como cualquier otra persona, sin Dios, sin rendir ni entregar su vida a Jesús, a Dios en este caso, en el Antiguo Testamento.
Enoc vivió esos 65 años de su vida sin Dios, sin esa rendición ante Él. Algo sucede en la vida de Enoc después del nacimiento de Matusalén que lo hizo cambiar, y podemos estar seguros que Dios se reveló a Enoc, que Dios tuvo un encuentro con Enoc. Hermanos, Dios es soberano, y es muy interesante pensar que Dios se da a conocer a los seres humanos, y Dios se revela a los seres humanos, y tal vez aunque no haya un registro bíblico de esto, podemos ver que en la Biblia hay evidencia de que en algún momento Dios se reveló a ciertas personas, y no hay como tal un registro bíblico. Por ejemplo, Job. Se cree que Job era contemporáneo de Abraham, pero la palabra de Dios dice que Job era un hombre justo. Ahora bien, no sé si usted se ha preguntado, ¿cómo fue que Job conoció a Dios? Si en ningún momento hay como alguna relación directa entre Job con toda la línea histórica que se viene narrando en el Antiguo Testamento. Pero Job era un hombre justo, era un hombre recto ante los ojos de Dios. ¿Cómo conoció Job a Dios? Seguramente Dios se reveló a la vida de Job. Melquisedec es otro ejemplo. Era un sacerdote de Dios, era alguien conforme al corazón de Dios también, en el sentido de que Dios lo considera como un sacerdote de él, y lo toma como ejemplo más adelante para el reino de Jesús, como una semejanza del reino de Jesús. Pero Melquisedec también fue contemporáneo de Abraham, y fue un sacerdote de Dios cuando todavía no había leyes sacerdotales, las cuales fueron dadas a través de Moisés, que vino más adelante todavía. Entonces, ¿cómo Melquisedec fue un sacerdote de Dios? ¿Cómo conocía a Dios? Si la misma palabra de Dios dice que en Hebreos que Melquisedec pues no tenía como alguna historia así, de pronto surge en la narración bíblica, y se nos dice que Melquisedec era un hombre de Dios. ¿Cómo conoció Melquisedec a Dios? No sabemos cómo pasó, pero seguramente Dios se revela a Melquisedec, a Job y en este caso a Enoc. Dios tuvo un encuentro con ellos y ellos tuvieron que tomar una decisión. En este caso Enoc tomó la decisión de vivir para Dios después de esos 65 años y después del encuentro que tuvo con Dios, y a partir de ese momento hasta el final de esos días Enoc decidió vivir para Dios. ¿Qué es vivir para Dios, hermanos? La Biblia dice que con Dios caminó Enoc, y asimismo también Noé, que es otro ejemplo de la Biblia que se menciona que caminaron con Dios. Vivir para Dios significa caminar con Él. Ahora bien, ¿cómo es caminar con Dios, verdad? Si usted ve Génesis 6:9, va a ver lo que se dice acerca de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era perfecto en sus generaciones. Mire ahora Hebreos 11:5, hablando de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, vamos haciendo la conexión. Vivir para Dios es caminar con Dios, tal como lo hizo Enoc y Noé. ¿Y qué es caminar con Dios? Estos versículos nos lo dicen. Noé fue perfecto en sus generaciones, y Enoc agradó a Dios. Básicamente, entonces, vivir para Dios es agradarle, es caminar con Él, es andar en sus caminos, es someternos a su voluntad, es someternos a lo que Él quiere para nosotros, la forma en que Él quiere que nosotros vivamos. Eso es caminar con Dios, y eso es vivir para Dios. Vivir para Dios es entender que Dios ha venido a nuestras vidas. Cuando nosotros éramos ovejitas perdidas, Dios nos rescató por medio de Jesús, y una vez rescatados, Dios quiere que tomemos la decisión. ¿Vivimos para Él o nos vamos como el hijo pródigo? ¿Nos quedamos para agradar a Dios? ¿Nos quedamos en casa para agradarle a Él y caminar con Él? ¿O nos vamos como el hijo pródigo a despilfarrar toda la bendición que Él nos tiene para nosotros? Esa es la decisión que debemos tomar, mis hermanos. Y si hemos decidido creer en Jesús, si hemos decidido vivir para Dios, debemos entender que debemos dejar ciertas cosas, y que vendrán retos a nuestras vidas. Van a venir situaciones a nuestras vidas para retarnos, para hacernos tal vez probar en nuestra fe. Pero es aquí cuando nosotros debemos tener la determinación que tuvo Enoc. Enoc vivió 300 años más caminando con Dios, 65 años antes de Dios,
Y después de que tuvo un encuentro con Dios, Enoc caminó con Dios y vivió agradando a Dios 300 años. Imagínense viviendo 300 años más caminando con Dios, agradando a Dios. Esa es la determinación que nosotros debemos mostrar en nuestra vida cristiana. La determinación de Pablo, que cuando se levanta después de que tuvo el encuentro con Jesús, Pablo no fue el mismo y toda su vida, todo el resto de su vida, hasta el día de su muerte, Pablo vivió para Dios. Esa es la determinación que nosotros necesitamos demostrar en estos tiempos, en esta vida y en los tiempos que vengan, mis hermanos. Puede ser que ya tenemos 10 años de cristianos y ya nos cansamos de caminar con Dios. Ya nos cansamos de la vida cristiana. Ya pasaron 5, 10 años y ya nos enfriamos. Ya no somos los mismos. Ya no tenemos la misma determinación. Ahora estamos como el hijo pródigo, viendo de lejos a dónde podemos irnos a disfrutar la vida. Ya pasaron 20 años de cristianos y ya nos enfriamos, ya nos apagamos. Enoc caminó con Dios 300 años. ¿Cuántos años llevamos caminando con Dios, hermanos? Y ya nos desanimamos. Y ya estamos tirando la toalla. Y ya estamos queriendo volver a las malas prácticas. Y ya estamos queriendo volver a hacer lo malo. 300 años caminando con Dios. ¿Cuántos años aguantamos nosotros, hermanos? Disfrutando de la presencia de Dios. Eso es determinación, hermanos. Eso es determinación, lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros debemos demostrar. Y les comparto rápidamente un ejemplo. Tal vez para mostrar un ejemplo actual de nuestra vida, tal vez si no queremos tomar algún ejemplo bíblico. Hay un hombre que yo admiro, que es un siervo de Dios, y se llama Fermín Caballero, conocido en los medios como Fermín IV. Yo admiro mucho a este hombre porque pues muchos lo conocen, tal vez. Él era un cantante de hip hop mexicano. Él pertenecía a una banda de hip hop. Y esta banda de rap, de hip hop, pues era una banda pues con letras bastante grotescas, con palabras malas, y usted se imaginará, ¿no? Una cosa pues tremenda, ¿no? La música que ellos producían. Pero de pronto Fermín Caballero, alias Fermín IV, tuvo un encuentro con Dios. Hubo un momento de su vida en que Dios lo encuentra, en que Dios se le revela y le presenta a su hijo Jesús. Y se le es predicado el evangelio a Fermín. Fermín tuvo que tomar una decisión. Y yo lo admiro porque Fermín, después de tener este encuentro con Dios, lleno de fama, lleno de éxito, lleno del medio, ¿verdad? De la vanagloria, renunció a todo esto. Renunció a esa vida de éxitos, a esa vida de fama, a esa vida de dinero, a esa vida de lujos, a esa vida que estaba él viviendo, que estaba él llevando. Renunció a todo esto después de este encuentro que tuvo con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Fermín nunca más volvió a ser el mismo. Fermín decidió vivir su vida para Dios, renunciar a todo eso que a él en ese momento lo llenaba aparentemente. Él renuncia y empieza a vivir para Dios. Hoy en día él es pastor. Él sirve a Dios de tiempo completo. Él está sirviendo a Dios y han pasado prácticamente 20 años desde que él entrega su vida a Jesús. Y él sigue firme en los caminos de Dios, sirviéndole, amándole, y yo lo admiro por su determinación. Él siendo alguien que tal vez tocó la punta de la fama, tocó la punta de muchas cosas, probó demasiadas cosas, pero él tuvo una determinación el día que tuvo un encuentro con Dios. Han pasado aproximadamente 20 años y él sigue sirviendo a Dios. ¿Cuántos años tenemos en el cristianismo? ¿Cuántos años tenemos, mis hermanos? Y muchos nos estamos cansando. Fermín aprendió de Pablo, aprendió de Enoc, que después del encuentro él tenía que tomar una decisión. ¿Para quién vivir? ¿Quién vive para quién? Voy a leer nuevamente Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Otro punto, y con lo cual yo quiero ir concluyendo esta reflexión. Esta fe, con la cual nosotros tomamos la determinación de vivir para Dios, sabemos que no viene sola. No se trata de un momento mágico en el cual viene la fe y entonces, ya tengo fe para vivir con determinación todos los días de mi vida. Dice la Escritura en Romanos 10:17.
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, en alguna enseñanza, en alguna predicación, necesitamos oír, creer, tomar la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchemos la palabra de Dios, guardémosla en el corazón, pongámosla por obra. La palabra de Dios es lo que nos va a producir la fe que necesitamos para tener esta determinación de vivir para Dios todos los días de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque todos los días va a haber retos. Todos los días nos vamos a enfrentar con retos. Y yo quiero que siempre usted tenga esta pregunta: ¿quién vive para quién? ¿Dios vive para mí o yo vivo para Dios? Tengamos la determinación de decir: yo vivo para Dios. Y tengo que cambiar porque vivo para Dios y porque he escuchado la palabra de Dios y porque eso me ha producido fe en mi corazón. Para decir: yo vivo para Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces tengo que cambiar, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hablar de esta forma, tengo que dejar de actuar de esta forma, tengo que dejar de hacer esto, tengo que empezar a hacer aquello. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tengo que vivir ahora para Dios. Esto yo lo hacía antes, pero ahora no, porque ahora vivo para Dios. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Esa es la vida cristiana. Y yo quería hoy recordarlo. Hoy quería yo hacer esta reflexión y recordarle y animarle. Vivamos para Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos. Yo podría leerles ahorita Colosenses 3, del 1 al 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si en verdad hemos creído, si en verdad hemos rendido nuestra vida a Jesús, entonces busquemos las cosas de arriba. Es decir, olvidémonos de nuestra vida, de vivir para nosotros, de vivir para satisfacernos. Comencemos a vivir para Dios, sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos a lo que Él quiere para nosotros. Este mismo capítulo de Colosenses yo quisiera animarle que usted lo lea. Habla precisamente de la vida antigua y la vida nueva en Cristo Jesús. Y aquí se nos da el ejemplo de cómo podemos vivir hoy nosotros para Dios. Tal vez podemos preguntarnos: pero ¿cómo vivo para Dios entonces? Por ejemplo, en la Biblia hay una parte donde dice que todo lo que hagamos, lo hagamos no como para los hombres, sino para Dios. Si estamos en el trabajo y se nos pide algo, hagámoslo para Dios. Eso es vivir para Dios. Si nuestro padre y nuestra madre nos pide algo, hagámoslo como para Dios. Eso es vivir para Dios. ¿Cómo trató Enoc a sus hijos para andar y caminar con Dios 300 años? ¿Cómo los ha de haber tratado Enoc? Con amor, con equidad, con justicia. ¿Cómo ha de haber sido la vida de Pablo para con sus prójimos, como para que él dijese: yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Eso es vivir para Dios. Poner énfasis y poner una reflexión en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo decimos, qué hacemos, a dónde vamos. En todos esos detalles se verá reflejado para quién vivimos o quién vive para quién. Si queremos que Dios viva para mí o yo vivo para Dios. Pongámoslo por obra, mis hermanos. Yo le invito de todo corazón, con todo respeto y amor, a que vivamos para Dios. A que a partir de hoy, si es que no lo hemos hecho antes, y si lo hemos hecho antes, pues a partir de ese momento, hasta el día en que sea nuestro último aliento, nosotros vivamos para Dios. Y se diga de nosotros: él, ella fue alguien que vivió para Dios, que nunca más fue el mismo. Una vez que se encontró con Dios, nunca más fue el mismo. Fue como un Pablo, fue como un Enoc, fue como un Esther, fue como una Ruth, que después de que tuvo el encuentro con Dios no fueron los mismos. Hermanos, yo quisiera animarles con todo mi corazón: vivamos para Dios. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de tanto consumismo, de tanto materialismo, de tanto egoísmo, vivamos para Dios. No dejemos que el mundo nos envuelva y que el mundo haga que invertamos los papeles. Nosotros vivimos para Dios y no Dios para nosotros. Yo quisiera que oremos, mis hermanos, y que terminemos este tiempo dándole gracias a Dios
y que Él nos dé sabiduría para vivir todos los días de nuestras vidas viviendo para Él. Vamos a orar. Acompáñame con una oración. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque tú has venido a nuestras vidas, Señor Jesús, a rescatarnos, Señor, de ese lodo, Señor, de ese fango en el cual estábamos. Gracias por rescatarnos, Jesús, porque un día éramos ovejas perdidas y tú nos rescataste y nos trajiste a ti. Gracias, Señor Jesús, porque ahora estamos en tu casa, disfrutando de las bendiciones tuyas, porque ahora ya no nos llamas pecadores, sino nos llamas hijos. Gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio de ser tus hijos. Gracias, Jesús. Queremos darte las gracias y también decirte que entendemos el principio bíblico de vivir para ti. Ya no vivimos más para nosotros, para nuestros placeres, para nuestros deseos. Vivimos para ti, Jesús. Ayúdanos todos los días de nuestras vidas a recordarlo con esa determinación que tuvo Enoc, con esa determinación que tuvo Pablo, Señor, para vivir cada día nuestra vida recordando que vivimos para ti. En el trabajo, Señor, en la escuela, cuando nos pidan una tarea, cuando nos pidan una labor, que la hagamos como si fuera para ti, Señor. Eso es vivir para ti y nosotros queremos vivir para ti. Que cuando se nos encargue hacer un trabajo, Señor, cuando se nos encargue hacer un mandado, que cuando se nos encargue algo, que cuando tengamos que tratar con otras personas, Señor, que lo hagamos como si lo estuviéramos haciendo para ti. Que pongamos en práctica el amor de Cristo, porque eso es vivir para ti, Señor Jesús. Vivir para ti es someternos a tu palabra y cumplir al pie de la letra lo que en ella está escrito. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría y que tu palabra produzca en nosotros esa fe y determinación para todos los días de nuestras vidas, vivir para tu gloria, para ti, Señor, y que nunca intentemos invertir los papeles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, que Dios les guarde y vivamos para Dios todos los días de nuestras vidas. Dios les bendiga.